Hola, buenos días. Yo soy Jonathan Salazar Castañeda del equipo 4 y el día de hoy les voy a presentar el problema 9.5-2. Primero les voy a leer lo que nos dice el problema y les voy a explicar unas cosas. El problema nos dice que es el balance de energía en un reactor de oxidación de metano. Aquí nos dice que se oxida metano con aire para producir formaldehído en un reactor continuo. La combustión del metano para formar dióxido de carbono es una reacción que compite con la anterior. Son dos reacciones, en un momento se los muestro. Igual ahorita les muestro el diagrama de flujo, donde propusimos una base de alimentación de 100 moles del metano al reactor. Entonces, como se conocen las cantidades de los componentes de todas las corrientes, podemos proceder directamente al balance de energía. Elegimos como referencias las especies elementales que forman reactivos y productos a 25 grados Celsius sin atmósfera. Este estado se conoce, son los calores de formación, y las especies no reactivas, que es el nitrógeno, también a 25 grados Celsius sin atmósfera. Estos estados de referencia los sacamos de la tabla B8 o B1. Y ahorita les voy a enseñar la tabla de entalpías de entrada y salida y cómo se fueron calculando las entalpías y los moles. Y comencemos. Como había dicho del planteamiento, que el reactor es continuo, entonces ocurren dos reacciones competitivas simultáneas. Nuestra reacción principal tenemos que es metano más oxígeno, nos da igual a formaldehído y agua. Y en la secundaria es metano más oxígeno y nos da dióxido de carbono y agua. Nuestra base de cálculo había dicho que escogimos 100 moles de alimentación de metano al reactor y en nuestro estado de referencia, que es el método de calor de formación, a las especies elementales del carbono, oxígeno, hidrógeno y nitrógeno a 25 grados Celsius y la atmósfera es igual a 0. Entonces, la ecuación que vamos a ocupar para calcular las entalpías específicas es la siguiente, que utilizamos la integral de Cp por diferencial de T. En nuestro reactor tenemos que son, como había dicho, 100 moles de metano a una temperatura de 25 grados Celsius, son los que entran al reactor, y también entran 100 moles de oxígeno y 376 moles de nitrógeno a 100 grados. Y aquí tenemos los moles que saldrían de nuestro reactor. Ahora en el paso 3 vamos a calcular las entalpías específicas, como he dicho. Primero vamos a calcular las corrientes de entrada. Del metano a 25 grados no hay calor sensible, esto lo calculamos de la tabla B1. La entalpía 1 nos da un valor de menos 74.85 kJ sobre mol. En la tabla B1 tenemos que es el metano y de valor de menos 74.85 kJ sobre mol. Ahora para el oxígeno, igual lo vamos a calcular en la tabla B1 a 100 grados. Y como es elemental, pues esta parte, la entalpía de formación es igual a 0. Igual lo calculamos en la tabla B1. Aquí lo tenemos y nos da como resultado que es pues 0, pero también de la tabla B2 nos va a dar un resultado de 2.235 kilojoules. Para el nitrógeno, igual es elemental, por la que entalpía de formación es igual a 0. En la tabla B2 nos dice que es un total de menos 2.871 del nitrógeno, como tenemos aquí. Ahora para las corrientes de salida, que igual todas son a 150 grados Celsius, tenemos del metano, que es lo que hemos calculado en la entrada, más resolviendo la integral, y nos dio un resultado de menos 74.85 más 4.90 del resultado de la integral, dándonos un resultado de menos 69.95 kJ sobre mol. Del oxígeno molecular, que este dato lo sacamos de la tabla B8, y también del nitrógeno de la tabla B8. Aquí, como ven, no tenemos como tal una temperatura de 150, por lo que tenemos que interpolar los valores de 200 a 100 del oxígeno, del nitrógeno y también del agua. Entonces, al interpolar estos dos valores que tenemos aquí, nos da como resultado 3.758 kJ sobre mol y 3.655 kJ sobre mol. Para el formaldehído, ocupamos lo que habíamos tenido en la entrada más lo de la integral. El resultado nos da de menos 111.15 kJ sobre mol. Para el dióxido de carbono, ocupamos el valor que nos había dado antes de la entrada por lo de la integral, nos da un resultado de menos 388.6 kJ. Y para el agua utilizamos lo que teníamos antes a 150 grados Celsius y nos da un valor de menos 237.56 kJ sobre mol. Pues aquí tenemos nuestra tabla de entalpías y salidas, nuestras sustancias, metano, oxígeno, nitrógeno, formaldehído, dióxido de carbono y agua.
como habíamos mencionado en el diagrama de flujo, que entraban 100 de metano, 100 de oxígeno y 100 de nitrógeno, aquí las entropías de entrada que habíamos calculado previamente en este paso, y nuestros moles de salida, igual nuestras entalpías de entrada. Entonces, en el paso 5, que es el cálculo del cambio de entalpía total, nos dice que es la sumatoria de los números de los moles de salida por las entalpías de salida menos la sumatoria de los moles de entrada por la entalpía de entrada. Sustituyendo los valores, tenemos toda esta sumatoria de salida, y una vez que hacemos las multiplicaciones que nos pide y la sumatoria total, nos va a dar un resultado de menos 21.733.32 kJ. Y ahora para la sumatoria de entradas hacemos lo mismo, o sea, son los moles por las entalpías, y nos va a dar un resultado de menos 6.439.88 kJ. Para el cálculo del cambio de la entalpía, sumamos los valores que nos dio acá, y aquí hacemos toda esta sumatoria en esta parte, que sería este de acá menos este, pero es menos, da más. El resultado nos da menos 15.299.3 de kilojoules. Y para el balance general, esta sería nuestra fórmula, que es Q, o sea calor, menos WS, que sería trabajo, igual al cambio de la entalpía por el cambio de la energía cinética por el cambio de la energía potencial. En este caso no tenemos trabajo, por lo que se elimina de la ecuación. Tampoco tenemos cambio en las energías cinéticas ni potenciales. Entonces la fórmula nos quedaría Q igual al cambio de la entalpía. Entonces el cambio de la entalpía lo habíamos calculado aquí. Entonces redondeándolo, lo tenemos que Q es igual a menos 15.300 kilojoules. Este signo negativo nos indica que el proceso es exotérmico, entonces que el calor se va a liberar del reactor.